los modelos de país y cómo esto representa, se traduce en las políticas universitarias, se traduce en la universidad, en la creación de universidades. Esa es la tarea. Tensión en la creación del Estado-Nación argentino y la función de la universidad. Ese es el eje de lectura. Uno solo. Es decir, hay cosas, no más de 3 páginas y media, no más que eso. 4 carillas, ¿no? Carillas, no más. Una pequeña introducción donde planteen la hipótesis, un cuerpo donde vayan trabajando esas hipótesis y una conclusión. Nada más que eso. Pensemos en 10 minutos de intervención oral. Creo que sobra eso. Que es la medida, el formato internacional de participación en congresos. No te dan nada, ni un minuto más. E incluso en las Naciones Unidas, cuando tiene que hablar un presidente, le dan 10 minutos. Punto. A veces se pasan así. ¿Cómo? A veces se pasan, igual. Dicen, vete redondeando. Y y menos también. ¿Por qué? Porque si no sería imposible. Entonces, de ahí que la generación del 80 sea compleja, ¿no? Es más, hay un libro, muchas de estas cosas, bueno, las estudié, las saqué, muchas de estas cosas, lo anecdótico, lo saqué de 2 libros. Uno, Soy Roca, que es en forma de novela, pero bueno, es un texto histórico que muchas veces los historiadores académicos cuestionan. Y otro es Irigoyen. ¿Por qué? Porque esa estructura política de Roca queda en las políticas locales conservadoras de Cárcamo, ¿no? Es decir, Irigoyen y Sabatini, que era el gobernador de Córdoba del radicalismo, ¿no es cierto?, se encargaron de renovar. De ahí quedan muchas expresiones que todavía las usamos y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Irigoyen y Perón eran tipos campechanos, inmensos, grandes observadores, sobre todo de la vida rural, ¿no? Por trabajo, el caso de Irigoyen, por destino como militar, el caso de Perón. Observaron mucho esos comportamientos, entre comillas, de la barbarie, ¿no? Barbarie, comillas, ¿no? Que era propio de la vida rural, ¿no? Les cuento 2. Una de Irigoyen y una de Perón. Perón decía a los muchachos, no hay que sacar los pies del plato. ¿La escucharon a esa? No, eso no suena. Bueno, ¿qué hace el perro para que coma? Pisa el plato para evitar que se le desplace. No, mi perro no hace eso. Estoy muy seguro de que mi perro no hace eso. No, lo mío sí. Cuando se le va el plato, no hay que sacar los pies del plato. Bueno, ahí tienen una expresión muy criolla, ¿no? Y hay otra que ustedes la usan. ¿Y qué te parece, Che Augusto, del Federico, por ejemplo? Buen muchacho, me va a decir. Es un poco pecho frío. Es un poco pecho frío, digo, cuento. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene esa expresión? Pecho frío. No Muerto. digan los hinchas en talleres, por No, favor. estaba pensando con eso, pero no tiene nada que ver. Pero el pecho frío no sería como que piensa diferente, como que es como cobarde, una cosa así. Pecho frío es el tipo que no tiene enjundia, que no es intenso, que no trabaja. El pecho frío es Que el no tipo le pone que ganas, vendría a ser.
va liviano, que no se esfuerza, que va liviano por la vida. Claro. Fíjate esto, ¿no? Una vez le presentan a Irigoyen un candidato a senador para que él lo avale. Y era un vasco parco, como vos, Federico, muy de pocas palabras. Un tipo también que transgredía determinadas normas sociales y políticas, ya vamos a decir así, y que le decían el peludo. Ya le había contado otra anécdota. Entonces lo presentan a este candidato a senador. ¿Y qué le parece, don Hipólito? Dice, sí, dice, buen radical, un poco pecho frío. El tipo se dio cuenta. ¿A qué se llama pecho frío en la vida criolla? Ponemos un carro, ¿no? Y 2 caballos que lo tiran. Los 2 caballos estos, hay uno que lleva las riendas bien pegadas al pecho, por lo tanto la fricción le va calentando el Me pecho. ¿Sí o calienta no? el pecho. Sí. Y el otro va con las riendas livianitas. Entonces no. Entonces Claro. no tira tanto. Ese es el pecho frío. Pero fíjense la profundidad de la mirada, de la observación de estos tipos, ¿no? La observación. Y estaba con este mismo tipo, un puntero radical, y pasa un peludo, ¿no? Pasa así corriendo el peludo, ¿no? Y a Irigoyen le decían el peludo. ¿Por qué? Porque vivía como el peludo en la cueva oscura, vestida con traje negro, que no salía, etc. Que era, este se lo habían inventado la prensa, ¿no? Entonces el tipo no decía, vio pasar ese peludo, no, el otro tipo dice, vio ese animalito. E Irigoyen con toda sorna le dijo, fíjense la respuesta y la profundidad de esta respuesta, ¿no? Le dice, mire, correligionario, ese animalito sabe cavar muy hondo en la tierra. Cava muy hondo en la tierra. Es decir, lo desarmó con la respuesta, ¿no? Digo esto para que vean las dimensiones y muchas veces las sonceras que se dice en las campañas electorales, ¿no? En esta era tecnocrática de memes, de chistes y demás. Entonces, yo lo que les propongo de esto, a ver, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Perdón. ¿Se entendió lo que la inquietud de Augusto y varios compañeros sobre esto? La generación del 80 casi que le dediqué todo esto. Alguien que pregunte más, vamos. Alejo, ¿tenés alguna pregunta? No, profe, se entendió todo claro. Por esto y no tengo ninguna pregunta. Hay otros temas ahí. La generación del 80 es justo, perdón esto, Augusto, que lo quiero haber dicho al principio, el quiebre, o como se dice ahora, la bisagra, entre la vieja nación y la nación moderna. Es decir, también está el nacimiento del ferrocarril, los trenes, etc. ¿No? Que es la cuestión que va a cambiar esto. Y también significa el nacimiento de la estancia. ¿Por qué les señalo esto? Porque muchos criollos perdieron el trabajo. ¿Cuál es la tarea de estos arrieros? ¿Cuál es la tarea de un arriero? Trasladar el ganado, el rebaño de un pueblo a otro, ¿no? El arriero es un cowboy, es exactamente lo mismo, ¿no? Cowboy. El muchacho que traslada, el muchacho arriero, son arrieros.
¿Cómo era posible esto? En esa economía primaria del saladero, que era el gran negocio de Rosas. El saladero, que era llevar el ganado a los mataderos, sacrificarlo y ponerlos en sal, esa carne, para que luego viaje en forma de exportación. ¿Estamos? ¿Qué pasa con eso? Hay dos leyes que son centrales. Una es la ley de vago y mal entretenido, es decir, que a un paisano, a un criollo, lo agarraban en la pulpería tomando 2 ginebras de más y se lo llevaban preso para que sirva de peón en la estancia. Una. Dos es el alambrado. Ya no es posible trasladar el ganado porque se ha delimitado la propiedad privada. Y 3 es el ferrocarril. Todo eso son puestos de trabajo que se pierden. Y esos puestos de trabajo perdidos son los que contribuyen con las migraciones internas al crecimiento de las ciudades, sobre todo la gran aldea que era Buenos Aires. Era una aldea chiquita, ¿no es cierto? Con toda esa migración interna de tipos que perdieron el trabajo, más la calidad del ganado. Piensen ustedes una cosa. El ganado cimarrón, ese ganado que trajeron los españoles y se crió a la buena de Dios, era un ganado de carne dura, poca carne y una gran cornamenta, ¿no? Ese era el que había que, carne dura. Entonces ahí se produce, hablando de los ingleses, la primera mejoría del ganado. Se traen las variantes Aberdeen, Shorton, etcétera, que son menos volumen, pero más carne. ¿Por qué? Porque son las que entran en los vagones del ferrocarril. Así de sencillo. Y estos puestos de trabajo son... Por eso, la generación del 80 pone fin a determinada mirada basada en la tierra y la tenencia y la sabiduría en esto y esta modernidad. Es decir, el ferrocarril cambia todo y es la presencia inglesa. Aberdeen Angus, Shorton, es decir, todo ese ganado que es pequeño en volumen, pero grande en masa muscular y carne mucho más tierna, que es factible para el comercio internacional. Bueno, en ese sentido la universidad es la que ha estudiado todos estos procesos y da paso, fíjense, las leyes de la modernidad, las leyes de Estado, las leyes de educación, más adelante las leyes del voto, la creación de un ejército. Antes era los famosos ejércitos de línea. A medida que se avanzaba se iban incorporando criollos y punto. Ahora hay un ejército como actividad que tiene un interesante actividad. Es muy importante en la actividad cívica, no solo por la conscripción, por la colimba, como se llama, sino por la función alfabetizadora del ejército, en esto que muchos de los criollos, estos que venían, no sabían leer ni escribir. Entre las cosas era enseñarle a leer y escribir, darle las primeras vacunas, las primeras revisiones, etc. Esto también hay que decirlo, que es creación de la generación del 80. Es decir, que la bisagra justa entre la Argentina colonial, por así decirlo, y la Argentina moderna, en leyes y demás. Como todas las cosas, tienen los procesos de blanco o oscuro. Tenés la eliminación de pueblos originarios, Claro. tiene la masacre, vamos a decirlo así, tiene la extensión de la nación, pero también la concentración de un determinado modelo
en pocos tenedores de la tierra que ni siquiera conocían el campo y que eran residentes en 2 o 3 barrios de Buenos Aires tradicionales, ¿no? Claro, eso es lo que dice el texto de repartirse las tierras entre pocos privados, entre pocos Ajá. terrenos privados. En realidad, Claro, Augusto, entre la oligarquía. Claro, es la oligarquía. Muy bien, muy bien. Oligos es poco. Pocas manos en el poder. Oligofrénico. Poca mente. Es decir, esas pocas manos, que era la oligarquía nacional, la oligarquía que era pro-británica. Miren, hay una cineasta que es interesante, que es María Luisa Bember. María Luisa Bember ahí pone muchas películas. Es interesante ver la escenografía porque María Luisa Bember es descendiente de esos dueños. Entre otras cosas, los Bember eran los dueños originarios de la cervecería, entre otras las Quilmes, ¿no? Y eran grandes terratenientes, ¿no? Pero María Luisa Bember tiene una mirada muy crítica de toda esa tradición. Y en sus películas generalmente transcurren en Zapampa, que son esas mansiones en medio de la nada, que eran realmente fascinantes, mansiones normandas que ahora se dedican al turismo de cercanía, recién les dije la estancia La Paz acá en Ascochinga, que es un hotel creo que de 6 estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Que era la estancia de Roca. Pero en la provincia de Buenos Aires son realmente mansiones que se las traían enteras en barco, enteras, y eran todas armadas acá. Fíjense el poder. Hay una expresión también, 2 expresiones que ustedes la usan. Tiene la vaca atada. ¿Qué quiere decir eso? Eso no me suena de haber escuchado mucho. ¿No te suena, Augusto? ¿De Federico? No, profe. Porque los estancieros estos, que se iban medio año a Francia, vivían medio año en Francia y medio año en Buenos Aires, e iban los fines de semana a la estancia. En el barco llevaban la vaca para que le diera leche, como lo escuchas. Y de ahí viene otra expresión también, tirar manteca al techo. Sobraba esto. Y fíjense esto, era de mal gusto pagar en efectivo. Estos tipos se iban allá y firmaban las cuentas. Y a giro y a vuelta giraban todo a los propios bancos británicos o franceses, toda esa cuenta. Fíjense el poder económico frente a las grandes mayorías prácticamente en alpargatas cuando no descalzas. Esos son los 2 modelos de país y que son eternos y cada vez más justos, más injusto la distribución de bienes y servicios. Pero bueno, y cada uno tiene su medio. Voy a cerrar con esta. La primera tesis de filosofía en mi facultad fue la de un gran pensador, historiador, filósofo, que es Juan José Hernández Arregui, que pone que es justamente él trabaja con una metodología muy interesante, que luego va a ser la formación de la conciencia argentina entre el 30 y el 60, ¿no? Del 52, creo, ¿no? Y él trabaja con el obituario. Fíjense cómo ingresa al problema planteado por el obituario del diario La Nación y la prensa. La prensa, que ya no existe más, era un diario de época, uno de los
de los diarios tradicionales de la nación, que era de un ministro de Roca, de la familia de un ministro de Roca, que era el doctor Gainza. Incluso en el Martín Fierro está cuando dice, cuando tiene que cobrar los sueldos como soldado, que él nunca había estado nada, y venía un menestro que llamaban Don Ganza, de la familia Gainza Paz, que eran los dueños de la prensa. Bueno, ¿qué hace Juan José Hernández Arregui esto? Empieza a estudiar esto, cómo se construye esta mirada sobre estos sectores patricios de la nación, ¿no? Entonces él ingresa a estudiar esto por el obituario, que es la nota fúnebre. Murió fulano de tal, gran padre, un abogado notable, todo era abogado de empresas extranjeras, ¿no? Un gran marido, que un cristiano practicante, etcétera, y resulta que el tipo era de empresas que no le pagaban al Estado los impuestos, que tenía 10 mujeres, que a su vez era dueño de prostíbulos y demás. Pero se construía esa imagen sacrosanta a través de los obituarios. Por eso es importante en ciencia cómo se accede al objeto de estudio, porque hay muchas formas, no siempre es esa mirada prístina, clara, ¿no? Muchas veces viene con barro. Y estos son los nuevos investigadores que han echado luz a esto. Es importante esto, mirarlo. También son importantes los aportes, por ejemplo, de Bayer, Osvaldo Bayer, que estudia la Patagonia trágica, que es toda la mirada opuesta de esta generación. Pero bueno, creo que nos hemos excedido en esto. Hay más preguntas por hacer. En síntesis, a ver, vamos acá. 3 o 4 carillas. Una introducción, letra 12, 1,5 de interlineado, citas, bibliografía, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. La bibliografía, no solo se queden con la que yo les doy. Ahí tienen un montón de bibliografía en YouTube, tienen las notas estas de la creación de universidad, los videos, la exposición ¿cómo se llama este divulgador de la historia? Que es interesante, sobre la universidad, la creación de las universidades, el rol de las universidades, la tradición universitaria y cómo cambia la conformación de la nación a partir de esto. No quiero que me digan, profe, no nos exija tantos, nosotros somos de madera, pensamos en números. No creo en esto. Creo en sus aportes, en sus miradas y en su formación como ciudadanos. Por eso me parece que este trabajo pueden incorporar notas de bibliografía, videos, etcétera, que yo no. Les recomendé una bibliografía básica, punto. Ustedes la pueden ensanchar, ampliar. No se pasen de esto, nada más de este formato, ¿no? Entonces, el planteo es elaborar un trabajo cortito, que ya tienen una primera parte, que ya tienen evaluación, algunos, otros no, van sumando. Entonces, ¿La parte oral? sí, la participación, o que me escriban a mí, que me consulten, todas esas cosas yo sumo como lo actitudinal. La fecha de presentación es, estamos el 26, yo digo
al primero de septiembre es el último día de presentación. ¿Estamos, jóvenes? ¿Estamos? Ok, el trabajo entonces sería como unir los modelos del país y cómo influyen esto a la universidad. Y el rol de la universidad que cumple en eso. Ahí, o sea, desde los años que hemos estado viendo, más o Sí, menos. sí. Sí, te hablé, Tomás, estaba dormido. Tomás Tagliaferri. Blueberry, Lucky Luke, no sé quién habla de esto. ¿Quién es esto? Franco Martín. ¿Qué quiere decir Blueberry? Estábamos hablando de cómo la presencia de la literatura, todo el western, Ah, estaba abriendo paso en Argentina, y se me ocurrieron estas revistas que las tenía mi papá cuando era muy pequeño, y son viejísimos. Las páginas están amarillas prácticamente, y la y película. reflejaba todo esto. Sí, sí. Es más, es muy importante y ahí se genera otra cosa que es... fíjate que eso a mí no me dejaban leer, porque era, me decía, vos tenés que leer un libro, y estaba leyendo historietas, el cómics, hoy es motivo de tesis doctorales, esto que vos estás señalando, Franco. Hoy tengo una tesista que está trabajando sobre eso en una universidad europea, su doctorado. Fíjate el valor de lo amarillo. Le llego a contar que vos tenés esto, ¿sabes qué? Viene así en avión, me dice, ¿dónde estás? ¿Viste? Porque están trabajando sobre eso. Y a mí, cuando era chico, ¿no? Me encontraron mirando el Tony, Intervalo, esta revista me daba. Porque estas cosas no tenía que hacerlo porque te extraviaban la cabeza, ¿viste? Era eso. Lo distraían en teoría. ¿Cómo? Que lo distraían de lo que tenían que Ah, aprender sí, en teoría. tenía cosas serias, el Claro. libro, formato serio, lo otro era para vago, inservible y demás, ¿ves? Siempre lo mismo leíamos, etcétera. Sí, Federico Jiménez, los grupos son máximo de 5 y mínimo de 2. Y traten de trabajar 5. Ayer me preguntaba Federico, perdón, Tomás, a vos te cité Tagliaferri, que ellos ya venían trabajando en grupo, etcétera, en física, en análisis y demás, y podemos considerar uno más. Así, a mí me interesa que trabajen, que pregunten, que cuestionen, que me manden a pasear con altura. Y me mandan el trabajo, sí, por mail. Me lo mandan a mí. Yo lo recibo, lo leo, lo devuelvo y lo borro. ¿Estamos? Todos ustedes y les voy poniendo nota. ¿Estamos? ¿Cuál es su mail? Otra vez sopa para todos. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el chat acá? Vuelvo de nuevo. Espérense. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con el chat, che? Ahí está. Creo que es la quinta vez que le escribo. Está, anótenlo así. ¿Quién puede ver su mensaje?
profe. Espera. Que me gusta a mí el Time New Roman, la que uso yo, pero bueno, la que guste. Pero 12, que sea 12, letra 12 y el interlineado 1,5. Sí, Lucía, dime. ¿Va a mandar algún un Word o algo que tenga todas estas especificaciones o un mensaje Bueno, se lo voy a mandar por de autogestión. autogestión? Claro, sí, les mando por autogestión. Bueno, gracias. Este fin de no. ¿Estamos? Che, Estamos. sí, ya anoten. Anoten este mail, porque yo siempre se lo escribo. Menos Franco. Y no. Mándenme cualquier duda, etcétera, me preguntan. Yo no tengo problema. Si lo veo, casi siempre estoy conectado, le contesto ahí nomás. Y si ves que no le contesto, bueno, cuando lo vea le respondo. No tengo problema. Profe, Sí, querido. consulta. Una consigna Sí. formal no Sí. tiene el TP. A ver cómo fue. Una consigna formal. Sí, ya se los voy a mandar por autogestión. Ah, ok. Iba a preguntar eso también. Para todos. Bien. Pero no va a variar mucho de las que ya anticipé. De lo que venimos hablando, sí, sí. Sí. A Bueno, partir de ¿alguna más? 1800 estaría bien empezar con ¿Cómo dices? automatizar. A partir de Perdona. 1810, por ejemplo, estaría bien empezar a analizar o hay una fecha más cercana. No, le doy para que trabajen que trabajen con tiempo y demás. Es un pequeño trabajo, tampoco es ¿viste? Claro. Con la fecha le di el límite, creo que era el 1 de No, me septiembre. refiero a fecha a analizar históricamente. O sea, de 1810, por ejemplo, para si ya lo repitió. No, que si ustedes quieren, miren, está bueno eso, Augusto, que trabajen con este eje modernidad-tradición. Bueno, ahí se los planteo, modernidad y tradición en la construcción del Estado-Nación argentino. Tensiones y miradas de la universidad. Es más o menos eso de lo que yo pensé. Ok. Cosa de uno solo englobar ahí todo esto. ¿Mm? Ok, sí. ¿He sido claro, Oche? Pasa que Sí. Augusto me puso el cuchillo en la panza. Yo creo que yo lo entendí. Así Eh. que, Sí, bueno, y si no, vamos a seguir, siempre vamos a dar vuelta sobre este problema, pero este planteo histórico era necesario hacerlo para que después revisemos todos los ejes en relación a esas problemáticas, porque si no manejamos esto, no es, a ver, vuelvo a esta cosa, no me vuelvan a contar la historia, sino cómo se manifiestan o por qué se manifiestan o cómo se manifiestan o vigencia de esto, de estas problemáticas que no son solo nuestras, reitero. Ayer creo que les di una explicación. Sí, igual se ve claro en los otros textos, estos de, ¿cómo se llama? Los de Rojas Mix y la otra autora, que esos dejan en claro que no pasaba solo acá, que era algo de Exactamente, toda Latinoamérica y exactamente, bueno, muy bien, muy bien. Y esa es la mirada que me interesa. Ojo esa, una mirada local, una mirada no de cordobés ni de argentino, no, una mirada de región, porque toda la región tenemos los mismos problemas tecnológicos, problemas de educación, de pobreza, un distanciamiento, una desigualdad, problemas comunes, una distribución absolutamente inequitativa que tiene todo el mundo,
etcétera. Pero son problemas que nos atraviesan como región. Si no lo pensamos como región, vamos mal, porque cada uno va a hacer la suya. Es decir, como que salgan 11, un equipo de fútbol, y cada uno quiere hacer la suya. No. Tenemos que trabajar en conjunto, en equipo. Es decir, ¿por qué? Porque se levantó un viento. Sentía esto. ¿Por qué? Porque tenemos problemáticas comunes. Y hoy, el mundo no negocia entre países. Ojo, negocia en bloques. México, Estados Unidos, Canadá. Tenemos el NAFTA, North American Free Accord. La Unión Europea. China, que es un continente. Rusia, que es un continente. Los tigres del Asia. Todos negocian en conjunto, en bloques. Es más fácil pedir precio, uno va a comprar 2 paquetes de fideos, pero che, yo necesito 50 kilos. Bueno, ¿cuál es el precio? Uno y otro, hay distancia, está la capacidad de negociación. Lo que Rojas me cuenta es esto, lo que nos pasa a nosotros también, pero me parece interesante, fíjense en la mirada final, cómo él termina aceptando que para el pensamiento eurocéntrico él es un sudaca, él es un meteco, un ciudadano de segunda. También ahí aparecen, esto me da pie a los nuevos temas, la desigualdad, las problemáticas contemporáneas, etcétera, etcétera. Y como creo que ayer les dije, que no es un problema nuestro de fractura, de fisura, de grieta, es un problema que atraviesa el mundo, Fíjense, esto que yo daba como cerrado definitivamente con la batalla de Saratoga, vuelve a emerger en los Estados Unidos. Hay sectores top, de punta, en las costas, alrededor de las universidades, y hay sectores de atraso en el centro-oeste, centro-oeste, con tipos que apenas tienen una educación primaria, que no ingresan en la globalidad, que no acceden a redes, etcétera, etcétera. No solo pasa acá. Bueno, nos vemos el martes. El miércoles. El martes era... no, miércoles, perdón. Miércoles. ¿Y Sí. para esa fecha es el TP? Claro, sí, sí. Yo les digo, para tener una primerísima mirada, por eso lo tengo marcado. El miércoles es 1. Bueno, lo espero hasta las 12 de la noche del miércoles. Creo que ya van a estar terminados. Tienen tiempo. ¿Listo? Dale, profe, nada más.